Estamos acá en la puerta de ATE porque se está abriendo un pasaje en este momento de la vida institucional, social, económica, de cualquier característica valor en Argentina que tiene que ver con una crisis que es inocultable. Entonces mañana ATE a nivel nacional lanza un paro que va a tener incidencia en Moreno, sobre todo me animo a decir en las escuelas. Pero bueno, vamos a charlar con Walter Cravero, que es el secretario general de ATE, seccional Moreno. Bueno, Walter, muchas gracias. En un minuto definime esto de mañana a nivel nacional, que va a tener una repercusión acá y después bajamos a Moreno. Bien, la medida a nivel nacional fue ratificada por varios plenarios, donde los cuerpos delegados y compañeros del ámbito del AMBA, de Provincia de Buenos Aires y Capital, han definido medidas que tienen que ver con cuestiones que hoy atraviesan la estructura nacional, ¿no? El proceso de pase a planta que se truncó, se frenó, donde no pasaron ni siquiera 5.000 de los 30.000 que estaban acordados en paritaria. El tema tremendo dato. Tremendo dato, o sea, el Estado Nacional con un Estado que aparte es chico en términos de las políticas públicas que tiene que asumir un Estado Nacional y todo lo que tiene que reforzar en cada territorio, adeuda históricamente el pase a planta, que aparte no es tan simple como en otros procesos, por ahí se puede hacer por procesos masivos, sino que hay concursos que duran 10, 15 y hasta 20 años. No dotar de la planta permanente a los compañeros y compañeras que todos los días le ponen el cuero a lo que significa sostener las políticas públicas. Imagínense un trabajador de ANSES que atiende entre 8, o sea, los trabajadores de ANSES en un UDEL con 30 a 40 trabajadores atienden más de 1.000 casos por día. Y así se puede replicar en todas las políticas, sobre todo las políticas que atienden a los sectores más vulnerables. Pero haciendo un mapeo, sí, esos 30.000 ni siquiera complementan la totalidad, sino que era un proceso de pase a planta, un compromiso que había asumido el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, por intermedio de los paritarios y que hoy no se está cumpliendo. Alberto no cumplió. No cumplió con eso. Bueno. Hay una cuestión de la paritaria fundamentalmente y el tema de entender la emergencia salarial que tienen las y los estatales. Si imaginamos la estructura nacional, que hay una diversidad, ¿no? En el plenario reflejaban que hay salarios que están por debajo de muchos provinciales, por ejemplo, cosa que antes no sucedía. Modalidades de contratación totalmente precarias y bueno, y que hasta inclusive el que está con niveles salariales mejores que la provincia de Buenos Aires y que otras provincias, sin embargo, sabe que la crisis salarial hace que cualquier tipo de paritaria que genere un proceso de aumento o recomposición rápidamente, muy rápidamente se lo devora la inflación. Sí, claro. Digamos, cuando se habían pautado los tramos salariales de la paritaria nacional, que tiene un calendario de mayo a mayo, o sea, digamos, desfasado por ahí del calendario anual, pero que había iniciado el año pasado y que cierra este mayo, entre mayo y junio, ya abril se está perdiendo nuevamente. Se había compuesto relativamente a diciembre y el proceso inflacionario de este año devora rápidamente los salarios. Y obviamente que contamos lo que habla el INDEC en términos de índice de precio del consumidor, ni siquiera hablar de los servicios públicos, la canasta básica de alimentos, que es lo que más sufre el proceso inflacionario. Entonces eso lo tenemos mañana y acá en Moreno, ¿qué es lo que piensan ustedes va a ocurrir o que piensan ustedes producir acá? Bueno, es replicar las mismas condiciones, los trabajadores de todos los estados, y aparte por ahí me olvidé de mencionar, es ratificar el plan de lucha que tiene nuestra central autónoma, la CTA Autónoma. Porque sí, el 7 de marzo salimos a movilizar al Ministerio de Economía diciendo que hay que tener un cambio de rumbo, que el gobierno no puede seguir con estas políticas que marca el FMI, que producen cada vez más ajustes. El acuerdo con el FMI es totalmente inflacionario y está dado en los hechos, ya ni siquiera hace falta, me parece, hacer análisis económico. Si la inflación sigue galopando y no se están dando pautas que puedan contener eso en políticas que tiene que dar el gobierno en términos económicos y obviamente también en políticas salariales. Acá y eso se da algo, Walter, que no solamente es que es una inflación galopante, salarios que cuando tienen una recomposición ya fue consumida esa recomposición por los meses anteriores, sino que es el pacto, es el modelo del FMI. Yo me imagino, y te introdujo solamente esta pregunta, ¿qué pasaría si resuelve al frente de todos que el candidato sea Massa? ¿Qué ocurre? Porque, digo, es algo que puede pasar, es algo que se está hablando, no acá, digo, se está hablando en algunas mesas de un acuerdo, Cristina, con Sergio Massa, porque es el moderado, porque tiene vínculos con todos los sectores que históricamente el campo popular denuncia. Pero ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Hacia dónde va? De por sí ya el escenario en términos políticos es totalmente incierto. Es incierto porque lo primero que tiene que primar es qué tipo de políticas se llevan a cabo en tiempo real, digamos, en un proceso desde la elección donde gana el Frente de Todos, donde había un compromiso electoral, o sea, un pacto electoral con el electorado que decía que se venía a recomponer desde abajo hacia arriba, o sea, empezando por los que menos tienen, empezando por los de abajo. Se hizo todo al revés. Eso es un hecho concreto, o sea, con lo que
Principalmente, o sea, obviamente se entiende que Massa por ahí es el instrumento o es la figura visible de este pacto con el Fondo Monetario, de seguir las metas que propone el fondo, que es simplemente más ajuste para el pueblo en todo término, ¿no? Pérdida de soberanía, pérdida en materia de soberanía económica y obviamente descargar el ajuste sobre los que menos tienen. Y esto se vio claramente con la política de desarrollo social respecto a los potenciales de trabajo. Sí. En vez de ajustar a los que más tienen, están ajustando a los que están en el subsuelo, a los compañeros que están ganando la mitad de un salario mínimo que también denunciamos que está muy por debajo de las necesidades de una familia. Claro, fíjate esto que estás analizando, que es correcto en el análisis, después podemos ampliarlo, pero creo que hicimos muchas notas acá, en esta casa gremial, sobre el ajuste local, ¿no? Porque los trabajadores municipales perdieron el 50%. Entonces digo, cuidado con la derecha, digo, ¿qué está ocurriendo? En 3 años ustedes perdieron el 50%. Yo sé cuánto van a perder este año. Pero vamos a lo de mañana. Yo decía las escuelas, porque la escuela está vinculada ya a cuestiones de inseguridad para los laburantes, hombres y mujeres, porque se perdió la memoria. Porque los parches parece que vinieron a recuperar el terreno que muchos dijeron nunca más. Esta es la pregunta que te hago finalmente, Walter. ¿Qué va a pasar mañana acá en Moreno? ¿Por qué la convocatoria de paro de ATE puede hacer que muchos digan sí, hay que parar, hay que luchar de nuevo? Claramente fueron cuestiones que marcamos en la jornada de movilización de ayer al Consejo Escolar, donde el cuerpo de delegados en principio definimos una acción concreta y directa con un pliego de reclamos. Para no llenar de reclamos, que hay muchos más, dijimos 5 puntos que son transversales. El tema, como bien planteaste, de la seguridad, que no solamente implica el tema de la seguridad exterior o la seguridad en términos de el riesgo psicofísico y social que tienen las y los trabajadores y sobre todo el estudiantado. Sí, claro. Los pibes y pibas que van y concurren a esa comunidad. La comunidad en general. Lo planteamos claramente ayer en esa manifestación, en esa asamblea, en donde participaron consejeros y prácticamente quisieron dar un informe de gestión en vez de dar respuestas concretas. La seguridad también contiene el plan de obras que tienen que tener las escuelas. Y ese plan de obra también tiene que tener, digamos, me parece, responsables y, digamos, ante las causales que se generan cuando hay incumplimiento en una obra, incumplimiento en el servicio alimentario escolar, distintos incumplimientos que tienen los proveedores, tiene que haber un Estado que regule, controle y que también sancione. Eso no viene ocurriendo, porque si hubieron un montón de casos y sin embargo siguen los mismos proveedores, siguen estando los mismos problemas, entonces no hay un Estado que regule y controle. Socio. Y pongámosle el mote que le corresponda. No, nosotros entendemos que son... si la verdad, ¿no? Si las empresas siguen siendo las mismas hace 1 año y medio y entregan mierda, y los instrumentos están porque existe un contrato, Sí. Rescindir un contrato es lo que a veces se pide a nivel nacional, hay que sacar de norte o de sur. Bueno, acá se puede hacer, sin embargo se sostiene. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Es una pregunta. ¿Controlan? Lo controlan. Los resultados son los que vos conocés y lo que podemos ver nosotros. Ahora, ¿por qué no se lo saca? Que son socios, es una pregunta que me hago. No, bueno, bien entendida la pregunta. Yo lo que digo, lo que tenemos que señalar es que son directamente responsables. Y aquí Correcto. En el distrito todo el poder político tiene injerencia en educación. Nadie puede decir que transfiere fondos, sino que hay decisiones políticas y económicas que se toman desde el distrito. Claro. Y eso es lo que señalamos. Y obviamente que eso se ve en las comunidades. Por eso una medida de esfuerzo está teniendo una relevancia que quizás antes se entendía nada más como un hecho reivindicativo sectorial o de alguna parte que estaba reclamando un hecho concreto. Hoy se reclama una globalidad de cuestiones que vienen pasando en la educación, pero que también se replican en otros sectores del Estado. Claro. No se puede entender una situación aislada en educación cuando hay un clima que recrudece ante un montón de inseguridades y ante un montón de injusticias que se dan en el marco social. O sea, en vez de caminar la justicia social, se camina sobre la injusticia social. Y como digo, desde la macroeconomía, desde la macropolítica, también tiene sus repercusiones en el distrito y sus responsabilidades en el distrito. Es lo que señalamos ayer, que no, aparte no nos vamos a quedar con que el Consejo Escolar es el único responsable. Acá está la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, aquí está la Secretaría de Educación, aquí está el propio municipio, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Todo eso es la municipalidad. Totalmente. El SAE no lo maneja el Consejo Escolar. El SAE lo que hace es auditar el tema del control, pero no el manejo de los fondos. No, ni siquiera control, te digo, porque yo recuerdo que se hablaba de un equipo de 40 auditores cuando estaba Hernán Borghi. No sé qué pasó cuando pasa de Educación a la Secretaría de Desarrollo Comunitario. No sé si están los 40 auditores, se habla de Miguel Alcaín, que es nomás consejero escolar. Pero me parece que dijiste algo clave. Si son responsables y llega comida con gusanos, antes la calle de Victorica estaba llena. Hoy no hay nadie. Ayer fueron ustedes, me parece muy simbólico y significativo
que volvamos a entender qué es lo que no se permitía más, ¿no? Y me parece que lo que hizo ATE ayer es decir, bueno, aquí estamos nosotros, podemos sentarnos a tomar un café, a discutir, pero ustedes son gobierno y ustedes son un gremio. Totalmente, y ayer quedó clarísimo, y aparte, digamos, es un proceso de debate que nos vemos dando durante todo este tiempo, con la complejidad que atrajo la pandemia, claro, ¿no? Que eso, digamos, desmovilizó en general, no es que desmovilizó un sindicato, hubo una desmovilización general, pero estamos clarísimos cuál es nuestro rol, siempre lo tuvimos claro, y digamos, las mismas banderas que levantamos desde el 2 de agosto y mucho antes, las seguimos sosteniendo. Por eso, nuestro rol es reclamar. Ayer le decíamos, nosotros no somos cogestión. Nos encantaría porque daríamos una discusión sobre la direccionalidad. Que hagan un comité de crisis de nuevo. Tal cual, estamos en una crisis. Cualquier instrumento. No ellos, ¿no? El resto, lo que están afuera. Por supuesto, digo, esa es una cuestión que me parece que desde el campo popular son los debates que nos tenemos que dar, de cómo transitar y también cómo reclamar. Y que nuestro ámbito de lucha siempre es las calles. Eso, digamos, está intacto en nuestro ADN, y es lo que vamos a hacer cada vez que encontremos una injusticia. Que claramente también nuestros delegados recorren, están en los sectores, llevamos la problemática, pero si en eso hay chamullo y no hay respuesta, lo que nos queda claramente es salir a reclamar en las calles como lo hemos hecho históricamente. Gracias.